bienvenidos, mi nombre es Kenia y hoy les voy a compartir el capítulo 14 del libro Cuando Hitler robó el conejo rosa de Judith Kerr. Ana no empezó a ir al colegio tan pronto como había esperado. Mamá había arreglado que Max entrara a un lycée para chicos a principios de enero. En Francia se llamaba el lycée al Instituto de Enseñanza Media. Pero había muy pocos lycées para niñas en París y todos estaban llenos con largas listas de espera. No podemos pagar un colegio privado, dijo mamá. Y no creo que fuera buena idea mandarte a una école communale. ¿Por qué no?, preguntó Ana. Porque son para niños que tienen que dejar de ir al colegio muy pronto. Y no creo que la enseñanza sea tan buena como en los otros sitios, explicó mamá. Por ejemplo, no te enseñarán latín. Yo no necesito aprender latín, dijo Ana. Ya tendré bastante con aprender francés. Lo que quiero es ir al colegio. Pero mamá dijo, no hay prisa, dame un poco de tiempo para buscar. Así que Max fue al colegio y Ana se quedó en casa. El colegio de Max estaba casi al otro extremo de París. Tenía que tomar el metro por la mañana muy temprano y volvía a casa hasta después de las 5. Mamá lo había elegido a pesar de lo lejos que estaba, porque allí los chicos jugaban fútbol 2 veces por semana. En casi ningún colegio francés había tiempo para jugar, solo para estudiar. El primer día, la casa parecía triste y vacía sin más. Por la mañana, Ana fue a la compra con mamá. Hacía un tiempo luminoso y frío. Y Ana había crecido tanto en el último año que entre el borde de sus medias de punto y el bajo del abrigo de invierno quedaba un buen espacio. Mamá miró sus piernas con piel de gallina y suspiró. No sé qué vamos a hacer con tu ropa, dijo. Voy bien, dijo Ana. Llevo el suéter que me hiciste. Debido a la curiosa manera de tejer de mamá, el suéter había salido tan grande, grueso y apretado que no había frío que pudiera atravesarlo y resultaba ser una prenda muy útil. El hecho de que por debajo solo asomara unos centímetros de falda no importaba demasiado. Bueno, si estás segura de que no vas a pasar frío, iremos al mercado, dijo mamá. Ahí está todo más barato. El mercado resultó estar bastante lejos y Ana llevó la bolsa de red de mamá mientras andaban por diversas callejuelas tortuosas hasta que por fin salieron a una calle ancha muy concurrida con tiendas y puestos a los lados. En los puestos se vendía de todo, desde verduras hasta lencería, y mamá se empeñó en inspeccionarlos todos antes de comprar nada, para así estar segura de sacar el mayor partido posible de su dinero. Lo mismo los dueños de las tiendas que los de los puestos voceaban sus mercancías y las enseñaban en alto para que se vieran, y a veces a Ana y mamá les costaba trabajo avanzar, porque les ponían delante cebollas y zanahorias muy frotadas y relucientes para que las admiraran. Había tiendas especializadas en solo unos cuantos productos. En una no vendía más que queso y debía haber por lo menos 30 clases diferentes de quesos, todos envueltos cuidadosamente en muselina y expuestos sobre una mesa de caballete. De repente, cuando mamá se disponía a comprar una col morada, Ana oyó que una extraña voz francesa se dirigía hacia ellas. Era una señora con abrigo verde que llevaba una bolsa llena hasta el tope de sus compras y sonreía a Ana con una expresión muy amigable en sus ojos castaños. Mamá
todavía pensando en la col morada, tardó un poco en reconocerla. Luego exclamó «¡Madame Fernand!» con agrado, y las tres se dieron la mano. Madame Fernand no hablaba alemán, pero mamá y ellas hablaron entre sí en francés. Ana se dio cuenta de que, aunque la voz de mamá no resultaba todavía muy francesa, hablaba con mayor fluidez que cuando llegaron a París. Luego, Madame Fernand preguntó a Ana si ella hablaba francés, pronunciando las palabras claramente y muy despacio para que Ana las entendiera. «Un poco», respondió Ana, y Madame Fernand aplaudió y exclamó «¡Muy bien!» y le dijo que tenía un acento francés perfecto. Mamá tenía todavía en la mano la col morada que había estado a punto de comprar, y Madame Fernand se la quitó amablemente y la volvió a poner en el puesto. Luego, volviendo una esquina, condujo a mamá a otro puesto que antes se les había pasado y que tenía coles moradas mucho mejores por menos dinero. Animada por Madame Fernand, mamá compró no solo una col morada, sino muchas otras frutas y verduras. Y antes de despedirse de ellas, Madame Fernand le regaló a Ana un plátano para que le diera fuerzas para el regreso a casa, según tradujo mamá. Tanto a mamá como a Ana les alegró mucho el encuentro. Mamá había conocido a Madame Fernand y a su marido periodista la primera vez que fue a París con papá, y los dos le habían caído muy bien. Ahora Madame Fernand le había pedido que la llamara por teléfono si necesitaba ayuda o consejos para cualquier cosa. Su marido iba a estar fuera unas semanas, pero tan pronto como regresara, quería que mamá y papá fueran a cenar con ellos. A mamá pareció agradarle el proyecto. «Son muy buena gente», dijo, «y sería estupendo tener a algunos amigos en París». Acabaron de hacer la compra y la llevaron a casa. Ana dijo «Bonjour, madame» a la portera, con la esperanza de que advirtiera su perfecto acento francés. Y en el ascensor fue parloteando alegremente con mamá. Pero al entrar en casa se acordó de que Max estaba en el colegio y de pronto el día volvió a parecer triste. Ayudó a mamá a desempaquetar las cosas, pero después de eso no se le ocurrió nada más que hacer. Grete estaba lavando en el cuarto de baño y por un instante Ana consideró la posibilidad de ir a charlar con ella. Pero Grete había vuelto de sus vacaciones en Austria más gruñona que nunca. Todo lo de Francia le parecía detestable. El idioma era imposible, la gente era sucia, la comida era demasiado fuerte, con nada estaba a gusto. Además, durante su estancia en casa, su madre había obtenido de ellas varias promesas. Aparte de dormir siempre lo debido, Grete había prometido a su madre tener cuidado con su espalda, lo cual quería decir fregar los suelos muy despacio y sin llegar a los rincones, y no forzar demasiado sus muñecas. También le había prometido comer bien siempre, descansar cuando estuviera cansada y no pescar frío nunca. A Grete le preocupaba mucho mantener todas aquellas promesas que constantemente se veían amenazadas por las peticiones de mamá y del resto de la familia, y que salían a relucir en sus conversaciones casi tan a menudo como sus quejas contra todo lo francés.
Ana no se sintió con fuerzas para aguantarla en aquel momento y volviendo a la cocina preguntó a mamá: ¿qué hago? ¿Podrías leer un poco en francés?, dijo mamá. Mademoiselle Martel le había dejado un libro de historias para que lo leyera, y Ana se sentó en el comedor y estuvo batallando con él un buen rato. Pero el libro estaba escrito para niños mucho más pequeños, y era deprimente tener que estar afanándose tanto sin soltar el diccionario, para al final descubrir que Pierre le había tirado un palo a su hermanita y que su madre lo había llamado malo. Fue un alivio cuando llegó la hora de comer. Ana ayudó a poner la mesa y a quitarla después. Luego estuvo pintando, pero aún así el tiempo pasó terriblemente despacio. Hasta que por fin, ya bien pasadas las 5, sonó el timbre anunciando el regreso de Max. Ana salió corriendo a abrirle, pero se encontró con que mamá ya estaba en la puerta. «Bueno, ¿cómo te ha ido?», exclamó mamá. «Muy bien», dijo Max, pero venía pálido y con cara de cansancio. «¿Es divertido?», preguntó Ana. «¿Y yo qué sé?», dijo malhumorado. «No entiendo ni una palabra de lo que dicen». Estuvo silencioso y taciturno durante el resto de la tarde. Solo después de cenar le dijo de repente mamá: «Debo tener una mochila francesa como Dios manda». Y le pegó una patada a la bolsa alemana que solía llevar sujeta a su espalda. «Si voy con esto, parezco incluso diferente a todos los demás». Ana sabía que las mochilas eran caras y dijo sin pensar: «Pero si tienes la bolsa nueva del año pasado». «¿Y a ti qué te importa?», gritó Max. «Tú no sabes nada de estas cosas, aquí sentada todo el día». «Yo no tengo la culpa de no ir al colegio», gritó a su vez Ana. «Si no voy es porque mamá no encuentra uno para mí». «Pues hasta que vayas, cállate», exclamó Max, y después de eso no se volvieron a hablar, a pesar de que mamá, con gran sorpresa de Ana, le prometió a Max comprarle la mochila. «Qué pena», pensó Ana. Durante todo el día había estado esperando que Max volviera a casa y ahora se habían peleado. Decidió que al día siguiente sería distinto, pero al final pasó lo mismo. Max volvió a casa tan cansado e irritable que al poco rato tuvieron otra pelea. Para acabar de arreglar las cosas, el tiempo se puso lluvioso y Ana se resfrió y no podía salir. Empezó a sentirse encerrada en el piso día tras día, y cuando llegaba la tarde, ella y Max estaban tan de mal humor que apenas eran capaces de hablar con tranquilidad. A Max le parecía injusto que él tuviera que lidiar con tantas dificultades en el colegio, mientras que Ana se quedaba en casa. Y Ana veía que Max estaba haciendo enormes avances en aquel mundo nuevo en el que tendrían que vivir y tenía miedo de no poder alcanzarlo. «Si yo pudiera ir al colegio, a cualquiera», le dijo Ana a mamá. «No puedes ir a cualquiera», respondió mamá enfadada. Había mirado en varios colegios, pero ninguno de ellos servía. Hasta le había preguntado a Madame Fernand. Fueron unos días muy deprimentes. También papá estaba cansado. Había estado trabajando mucho y se le había contagiado el resfriado de Ana. Y ahora volvía a tener pesadillas. Mamá dijo que ya las había tenido antes, pero en el Gasthof Swing los niños no se habían enterado. Siempre soñaba lo mismo, que intentaba salir de Alemania
y los nazis lo detenían en la frontera y entonces despertaba gritando. Max tenía el sueño tan pesado que las pesadillas de papá no lo despertaban, aunque papá dormía en el cuarto de al lado. Pero Ana siempre lo oía y le daba muchísima pena. Si papá se hubiera despertado de repente con un solo grito, no habría sido tan desagradable. Pero las pesadillas siempre le empezaban despacio e iba exhalando gemidos y haciendo ruidos atemorizantes, con gruñidos, hasta que por fin explotaba en un chillido. La primera vez, Ana pensó que papá estaba enfermo. Entró corriendo en su habitación y se quedó al lado de su cama sin poder hacer nada, llamando a mamá. Pero aún después de que mamá le explicara lo de las pesadillas y de que papá le dijera que no se inquietara, ella se siguió angustiando igual. Era horrible tener que estar en la cama oyendo a papá y sabiendo que le estaba ocurriendo cosas espantosas en sus sueños. Una noche, después de irse a la cama, Ana deseó muy fuerte que papá dejara de tener pesadillas. Por favor, susurró. Porque aunque no creía en Dios exactamente, siempre esperaba que hubiera alguien capaz de arreglar aquel tipo de cosas. Por favor, que tenga yo las pesadillas en lugar de papá. Luego se quedó muy quieta, esperando dormirse, pero no pasó nada. Max se cubrió la cara con la almohada, suspiró 2 veces e inmediatamente se durmió. Pero cuando ya parecía que habían pasado horas, Ana seguía allí, mirando al techo oscuro y completamente despierta. Empezó a ponerse de muy mal humor. ¿Cómo iba a tener pesadillas si ni siquiera dormía? Había intentado hacer cuentas mentalmente y pensar en toda clase de cosas aburridas, pero no servía de nada. ¿Servía de algo levantarse a beber agua? Pero se estaba tan bien en la cama que renunció a hacerlo. Sin embargo, al final sí que se debía haber levantado, porque de repente se encontró en el recibidor. Ya no tenía sed, así que se le ocurrió bajar en el ascensor para ver qué aspecto tenía la calle en la mitad de la noche. Para su sorpresa, se encontró a la portera dormida en una hamaca cruzada delante de la puerta de la calle y tuvo que empujarla a un lado para poder salir. Entonces la puerta se cerró tras ella. Ojalá no se hubiera despertado la portera y estaba en la calle. Había un gran silencio y un curioso resplandor marrón sobre todas las cosas que no había visto antes. 2 hombres pasaron a toda prisa, transportando un árbol de Navidad. Mejor vamos dentro, dijo uno de ellos. ¡Ya viene! ¿Qué es lo que viene?, preguntó Ana. Pero los hombres doblaron la esquina y desaparecieron, y al mismo tiempo ella oyó como un golpeteo procedente de la dirección opuesta. El resplandor marrón se hizo más fuerte y entonces una criatura enorme y larga asomó por el extremo de la calle. A pesar de ser tan enorme, tenía un aire conocido. Y de pronto, Ana se dio cuenta de que era Pumpel, que había crecido hasta alcanzar proporciones gigantescas. El golpeteo lo producían sus patas, y miró a Ana con sus ojillos despectivos y se lamió los labios. ¡No! ¡No!, gritó Ana. Trató de echar a correr, pero el aire se había vuelto como de plomo y no pudo moverse. Pumpel empezó a avanzar hacia ella. Hubo un torbellino de ruedas y un policía pasó como una flecha montado en bicicleta con la capa ondeando tras él. ¡Cuéntale las patas!, gritó al pasar junto a Ana. Es tu única
única salvación. ¿Cómo iba a contar las patas de Pumpel? Era como un 100 pies. Tenía patas por todas partes que se movían en grandes oleadas a cada lado de su largo cuerpo. 1, 2, 3, empezó Ana apresuradamente, pero era inútil. Pumpel seguía avanzando hacia ella y ya veía sus horribles dientes afilados. Tenía que calcular a ojo. ¡97! Gritó, pero Pumpel siguió acercándose y en ese momento recordó que como estaban en París, se suponía que tendría que contar en francés. ¿Cómo se decía 97 en francés? El pánico le había dejado la mente en blanco. «Quarante-bond», balbuceó, ya con Pumpel casi encima. «Quarante-bond, 17», gritó triunfante y se encontró sentada, tiesa en la cama. Todo estaba en silencio y al otro lado de la habitación oyó a Max respirando pacíficamente. Le latía con fuerza el corazón y sentía el pecho tan oprimido que casi no se podía mover. Pero estaba bien, estaba a salvo, solo había sido un sueño. Al otro lado del patio, alguien tenía todavía una luz encendida, que formaba un pálido rectángulo dorado sobre las cortinas. Ana veía la vaga silueta de su ropa preparada para el día siguiente sobre su silla. Del cuarto de papá no llegaba ningún sonido. Se tumbó, reconfortada por la familiaridad de todo, hasta que se tranquilizó y le entró sueño. Y entonces, con una repentina sensación de triunfo, se acordó. Había tenido una pesadilla y papá no. A lo mejor su petición había tenido efecto. Se acurrucó feliz y lo siguiente de que tuvo conciencia fue de que era por la mañana y que Max se estaba vistiendo. ¿Tuviste malos sueños anoche?, preguntó a papá durante el desayuno. En absoluto, dijo papá. Ya se me han debido pasar. Ana no le dijo nunca a nadie, pero siempre pensó que había sido ella la que había curado a papá de sus pesadillas. Y, cosa curiosa, a partir de aquel día ni ella ni papá volvieron a tenerlas. Unos cuantos días después, Ana y Max tuvieron una pelea peor de lo normal. Cuando Max había vuelto a casa por la tarde, se había encontrado con las cosas de dibujar de Ana repartidas por toda la mesa del comedor y no tenía sitio para hacer la tarea. «¡Quita de aquí todas estas porquerías!», gritó. Y Ana gritó también. «No son porquerías. ¿Solo porque tú vas al colegio ya crees que eres el único importante de la casa?». Mamá estaba hablando por teléfono y les hizo señas por la puerta para que no gritaran. «Pues sí que importo mucho más que tú», susurró Max furioso. «Tú te pasas todo el día sentada sin hacer nada». «No es verdad», susurró Ana. «Dibujo y pongo la mesa». Max le hizo burla de una manera particularmente odiosa. «Lo único que eres es un parásito». Aquello fue demasiado para Ana. No estaba segura de lo que era un parásito, pero tenía la vaga impresión de que era algo asqueroso que salía sobre los árboles. En el momento que mamá colgaba, Ana se echó a llorar. Mamá aclaró el asunto rápidamente, como de costumbre. Max no debía meterse con Ana, y de todos modos, llamarla parásito era una majadería. Y Ana debía recoger sus cosas y hacer sitio para que Max hiciera la tarea. Luego, añadió: «En cualquier caso, si Max te ha llamado parásito solo porque él va al colegio y tú no, eso se va a acabar enseguida».
Ana, que estaba guardando sus lápices de colores en el estuche, se quedó parada. ¿Por qué?, preguntó. Estaba hablando con Madame Fernand, dijo mamá. Dice que le han informado de una pequeña école communale muy buena que no está demasiado lejos de aquí, así que con un poco de suerte podrás empezar a ir la semana que viene.